El verso para la predicación se encuentra en el Salmo 91, verso 1, y lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Palabra de Dios. Yo quisiera que pudiéramos decir eso, Yari, que todo lo pudiéramos decir junto a ti. Amén. Amén. Así que a la dirección de Yari, todos lo vamos a repetir. A la 1, a las 2, a las 3. El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Amén. Gracias, Señor. Dios y Padre Celestial, gracias en esta mañana, Señor. Te pido, Padre Santo, que nuestras mentes y corazones estén listos y disponibles para recibir, Señor eterno, la palabra que tú quieres traernos. Para recibir, Señor, esas áreas donde tú quieres despertar nuestra vida y donde tú quieres, Señor, ministrarnos. Si hubiese en esta mañana alguien que está luchando con sus pensamientos por circunstancias, situaciones que ha tenido que enfrentar antes de llegar a tu casa, Señor, yo te pido que traigas orden en el pensamiento, que traigas libertad al corazón y que nuestra vida esté disponible y seamos un terreno, Padre Santo, fértil que reciba la semilla para poder tener fruto. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. ¿Puede usted sentarse? Gloria al Señor. El Salmo 91 es uno de esos textos más queridos y recitados de la Biblia, especialmente en tiempos de dificultad. Especialmente el verso 1 del Salmo 91 es uno que encapsula una verdad profunda sobre la protección y el refugio que Dios ofrece a quienes ponen su confianza en Él. Este versículo es uno que ha sido recitado tanto por nosotros cristianos como no cristianos. Hay gente que tiene la Biblia abierta en su casa, o en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Usted va y los tienen ahí, porque ese es el amuleto que ellos tienen de protección, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay momentos en los que nosotros no caminamos bajo esa sombra, pero queremos el beneficio de la sombra. Y este versículo, aunque breve, el salmista asegura que habrá descanso y seguridad para aquellos que buscan consuelo en Dios en tiempos de incertidumbre y en tiempos de peligro. Encierra una riqueza teológica y espiritual que ha consolado a millones de creyentes y no creyentes a través de los siglos. A través de este verso profundizaremos en su significado, su relevancia para la vida actual y cómo puede influir en nuestra relación personal con Dios. Ya hemos dicho anteriormente en otras predicaciones, y es algo que constantemente decimos aquí, que el libro de los Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia del pueblo judío de Israel, y que la mayoría, 73 de ellos, se le atribuyen al rey David. Aunque el Salmo 91 no tiene un autor especificado en el texto bíblico, ha sido atribuido tanto a Moisés como a David en diferentes tradiciones. Así que de acuerdo a cómo está escrito, hay unos teólogos que entienden que lo escribió Moisés y otros que lo escribió David. Cuando usted va al libro de los Salmos, el libro de los Salmos, aparte de tener estos 150 himnos, está dividido por diferentes libros. Y cada ciertos capítulos, usted puede ver que dice libro 1, libro 2, pero no está refiriéndose al capítulo, está refiriéndose a una subdivisión que hay dentro del libro de los Salmos. Y cada una de esas subdivisiones tiene que ver con algo distinto, ¿verdad? Es de una misma historia. Los últimos 5 capítulos del libro, si usted los lee, nos inspiran y nos exhortan a que nosotros adoremos al Señor. Así que cuando usted busca enseñanza sobre esto, nos dice que el libro termina como quiere que nosotros comencemos, que es adorando. Así que hay 5 subdivisiones
que yo le inspiro y le exhorto a que usted pues la pueda buscar en el Bible Project, Proyecto Biblia. En la aplicación hay un estudio sobre esto y es corto y usted pues lo puede entender, ¿verdad? Mejor, para que usted pueda ver cómo la historia del pueblo de Israel también está aquí plasmada y tiene toda una razón de ser, de cómo fueron estos capítulos organizados. Así que el libro de los Salmos está dividido en esas 5 secciones y el capítulo 91 pertenece al libro número 4. ¿Y de qué trata esa subdivisión número 4 en el libro de Salmos? Nos habla cómo corresponden a la crisis del exilio el pueblo de Israel y establece que el Señor gobierna como el verdadero rey del mundo y somos convocados al día futuro donde veremos la justicia divina establecida sobre este mundo. De modo que el salmista escribe este salmo durante un tiempo de gran incertidumbre. Este salmo no está escrito en un tiempo de paz o en un tiempo de alegría, sino es en un tiempo de incertidumbre nacional. Pero él se torna al Todopoderoso realizando una declaración de fe sobre el Altísimo y Omnipotente. Yo le pregunto, en momentos de tristeza, si nosotros tuviésemos la costumbre, y no sé quién lo hace, tener un diario donde usted escribe, en momentos de tristeza, ¿qué usted expone en ese diario o qué usted expondría en ese diario? En momentos de tristeza. Yo expondría tristeza. Mi queja conforme a cómo me siento y conforme a todos los por qué estoy pasando por esto. Sin embargo, es bien impresionante ver que los salmistas escribían contrario a cómo se sentían en muchas ocasiones. Podemos ver muchos salmos de aflicción donde se queda estipulado que sí estaban pasando por un dolor grande, pero también tenemos muchos salmos que nos enseñan y es increíble ver cómo la fe de esta gente, aunque estaban ahora mismo en una incertidumbre nacional del exilio, y ese salmista estaba dispuesto a escribir lo contrario, a establecer y a convocarse a él mismo, a convencerse de que aunque estoy en una tristeza, aunque estoy en una incertidumbre, tengo un Dios todopoderoso que cuida de mí. Lo que nos lleva a nosotros y lo que me llevó a mí a reflexionar de que muchas de las ocasiones donde siento una emoción negativa, debo aprender a no establecerla exteriormente. No todo el tiempo, ¿verdad? Vamos en momentos a tener que hacerlo, pero aprender a desarrollar esa confianza. El mundo le dice la habilidad para tener la cara bien y la cara alegre en medio de la crisis. Hay una gente que tiene una habilidad, mi hermano, de estar con una sonrisa, aún en su momento más oscuro. Yo todavía estoy en ese proceso. A mí se me nota cómo me siento. Y es una habilidad y es un don y qué bueno que mucha gente lo pueda tener. Nuestro hermano James es uno de ellos, que él está alegre todo el tiempo. Y le imparte esa alegría a uno, ¿verdad? Y ese ánimo. Así que esos son dones, pero nosotros, estamos llamados a emular esa conducta. No para andar por ahí siendo unas personas falsas que demostramos lo que no somos, pero sí para establecer el poderío de Dios sobre nuestra vida. Así que este salmo y yo ver la manera en la que el salmista, ya hubiese sido David o Moisés, escriben en medio de una incertidumbre, me invita a mí que en medio de mi incertidumbre yo debo tener pensamientos de confianza y de fe y de paz y de descanso en vez de estar preguntándome por qué estoy pasando por donde estoy pasando o por qué me debo victimizar. ¿Por qué a mí me tiene que estar pasando esto? Y aunque sabemos que hay momentos muy difíciles que nos llevan humanamente a quebrarnos y hacerlo no debe ser nuestra costumbre. Nosotros deberíamos emular la conducta de poder establecer el nosotros proclamar el poderío de Dios sobre nuestra vida en momentos difíciles. El Salmo 91 se presenta como una oración de confianza, una declaración de fe en la protección divina. Era costumbre en Israel recitar estos versos cuando se enfrentaban a guerras
enfermedades o persecuciones, buscando consuelo en la promesa de que Dios es refugio seguro. Usted ha visto los videos, ¿verdad? Y el que no ha ido allá a Israel, del Muro de los Lamentos, ¿correcto? Usted ve la gente que están ahí orando, ellos están recitando la palabra. Nosotros debemos aprender a recitar la palabra. Y algo que en otra ocasión les compartí y que estoy tratando de incorporar cada día en mi devocional es orar con los salmos. Porque eso te da a ti la palabra, eso a ti, cuando ya tú no tienes palabras para expresarle al Todopoderoso en tu situación, ese salmo, cuando tú lo lees en voz alta, desata en ti ese sentir, ese querer estar en la presencia del Señor y te convence de qué bueno es estar en la presencia del Señor a pesar de mi situación. Este verso número 1 que se leyó, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, contiene una metáfora que utiliza 3 palabras principales que transicionan a otras que denotan profundidad y permanencia. Y yo les voy a volver a repetir. Este verso contiene una metáfora que utiliza 3 palabras principales: habitar, abrigo y altísimo, que transicionan a otras 3 palabras que denotan profundidad y permanencia, que son morará, sombra y omnipotente. ¿Me entendieron? Esto es como que lo más clave que usted tiene que entender para poder transicionar hacia donde vamos ahora. Este verso contiene, al final del servicio va a haber un quiz donde usted tiene que contestar esto y por eso se lo estoy repitiendo. ¿Ok? Este verso contiene una metáfora que utiliza 3 palabras principales que transicionan a otras que denotan profundidad y permanencia. De habitar me transiciona a morar, de abrigo me transiciona a sombra y de altísimo me transiciona a omnipotente. Cuando buscamos en el diccionario de la Real Academia Española y buscamos habitar y morar, estos son verbos que son sinónimos el uno del otro. Buscamos morar, dice habitar o residir habitualmente en un lugar, y habitar es vivir o morar. Ahora bien, en este salmo, uno se presenta en tiempo presente y el otro se presenta en tiempo futuro. El que habita presente morará futuro. Lo que me denota a mí, lo que denota es que hay una causa y un efecto. Si yo habito hoy, moraré luego. Si yo lo tengo como abrigo, lo voy a tener como sombra. Si yo tengo al Altísimo, el Omnipotente toma el control. Se nos presenta en tiempo presente y en futuro, lo que denota una causa y efecto, una acción y consecuencia, una acción que provoca continuidad de un beneficio o privilegio. ¿A quién le gustan los beneficios y privilegios? Ay, qué humilde, Ginés, solamente tú y yo. Los cogemos para ti y para mí nada más. ¿A quién le gustan los beneficios y privilegios? Hasta para eso usted está cansado hoy, para levantar las manos a decir que le gustan los privilegios. ¿A quién le gustan los privilegios y beneficios? Amén. A mí me gustan los privilegios y beneficios. Así que cuando hablamos de habitar, no es simplemente visitar o pasar tiempo ocasionalmente, sino que es permanecer, es vivir, es establecerse de manera continua. En estos últimos meses y durante las próximas semanas, nuestro país ha experimentado lo que yo denomino una protesta artística.
la residencia de Bad Bunny, donde se establece que esta isla, que es donde vivimos, donde habitamos, que no queremos irnos porque tenemos una historia, porque tenemos una gran cultura y porque simplemente Puerto Rico es otra cosa. ¿Verdad que esas son las tres cosas que establecen allí? Lo cual es cierto, ¿Puerto Rico es otra cosa? No lo es. Pero Puerto Rico es otra cosa porque el Cordero nos escogió. Porque el Cordero ha establecido su palabra, su evangelio en esta isla. Es otra cosa porque ha hecho que nosotros seamos gente talentosa, que seamos gente de Dios, que amemos a Dios, que hay mucha gente que aunque no aman a Dios son talentosos, inteligentes, que han trascendido, que han cambiado la historia. Y qué privilegio es pertenecer a una isla como esta. Yo me siento privilegiada. De modo que culturalmente lo que estamos viendo allí es algo que le infla el pecho a cualquiera. Que cuando se va allí, yo no he ido, he visto los videos, he visto algunos clips de video y por eso sé eso de Puerto Rico es otra cosa y todo eso, pero yo no sé nada de eso que hacían allí. Y cuando usted ve estos videos y estos clips, lo que usted puede ver es un despertar de pasiones y emociones hacia lo que somos. Y qué bonito que podemos estar haciendo alusión a nuestro pasado y a nuestra historia, donde aludimos a lo que es la pava, las pavonas, la vestimenta jíbara, donde se hace referencia a tantas cosas hermosas que no queremos perder. Porque si esto se convierte en otra cosa, ya Puerto Rico no dejará de ser esa cosa y vamos a perder todos estos atributos y todas estas cosas que nos distinguen. ¿Verdad? Ahora bien, lo que yo me pregunto y lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué ocurrirá cuando la casa que está montada allí se la desmonten? Cuando, creo que es el yunque, tienen algo allí que es alusivo al yunque. Cuando el yunque que está allí lo desmonten. Cuando ya el micrófono para decir que Puerto Rico es otra cosa no esté. Cuando la moda de las pavas y de las pavonas y de los trajes jíbaros y toda la cosa y de la cámara y todo eso se acabe, porque eso va a llegar a un final. Cuando todo ese alborigen de pasiones y emociones termine, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con un incremento económico? Claro que sí. Los empresarios han disfrutado del beneficio y del diciembre, de las navidades en septiembre, en agosto que han tenido. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha beneficiado económicamente. Ha traído un incremento significativo en el turismo, las líneas aéreas, los hoteles, restaurantes, la gente que ha hecho las manualidades de todas estas cosas alusivas a Puerto Rico. Todo lo que claro que sí que ha habido un beneficio y qué bueno, pero ¿con qué nos quedamos después? ¿Cambiará en algo el que yo grite que Puerto Rico es otra cosa y que haya hecho esto? ¿Traerá algo que provocará un cambio permanente donde viviremos seguros y libres? ¿Cambiará eso nuestro estatus? ¿Cambiará eso nuestra situación social? ¿Cambiará eso nuestra situación emocional, mental, la que está pasando en nuestro país? Veía un video que me daba mucha risa, que había una señora en Jayuya que decía, los que tienen las pavas y los que tienen las pavonas, vénganse aquí, acompáñenme a mí a recoger café. Aquí es que se prueba el puertorriqueño. Para que los abayaldes le caigan encima. Si usted ama a Puerto Rico, véngase para aquí conmigo a recoger café.
Porque para eso no estamos disponibles, para pasar el trabajo. Así que yo digo rotundamente, no habrá ningún cambio significativo, ni ningún cambio permanente. Todo eso culminará y quedará en la historia para contarlo. Y este joven y todo su equipo de trabajo, por el cual oramos, y le comentaba a mis hijos que el día, porque así lo proclamo, que él le sirva al Señor, va a ser de impacto a naciones. ¿Cuántos lo creen? El día que él venga a los caminos del Señor será de impacto a las naciones. Porque creo que Dios lo transformará, porque eso es lo que estamos llamados a la iglesia. No es a que nos sentemos a criticarlo, ya es mirarlo con misericordia. A él y a su equipo de trabajo y a todos los jóvenes que están allí yendo, y aunque nos da mucha tristeza, pero nos toca cada vez que veamos un video de esto proclamar sobre la vida de esos jóvenes y de todas esas personas que se encuentran allí. No habrá ningún cambio, quedará en la historia. ¿Usted sabe por qué no va a haber ningún cambio? Porque los verdaderos cambios suceden cuando nuestra residencia está en el Todopoderoso. Cuando nosotros decidimos que mi residencia está en Dios. No que mi residencia esté en mis emociones, no que mi residencia esté en mi cultura, no que mi residencia está en lo que me pongo y lo que no quiero que me quiten y por lo que quiero luchar. No. Cuando mi residencia es Dios. Por tanto, en esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema, ¿qué tal si hago de Él mi residencia? ¿Qué tal si hago de Él mi residencia? Hemos escuchado muchos videos donde a través que gente que les sirven al Señor y aman a Dios y han hecho videos y dicen en vez de usted tener la residencia de Bad Bunny, pues usted tiene que ser la residencia, usted tiene que hacer de Jesús su residencia, usted tiene que hacer que Jesús esté en usted ser la residencia de Jesús. Sin embargo, quiero darle un enfoque distinto porque para que Jesús pueda morar en mí, yo tengo que decidir que yo quiero vivir en Él. Y quizás usted dice, pero este mensaje es para personas que no le sirven al Señor. No, hermano, este mensaje es para nosotros también. Porque nosotros podemos estar aquí, yo puedo estar predicando aquí y no tener a Jesús como mi residencia. Porque el tener a Jesús como nuestra residencia va mucho más allá, que se ve a través del fruto que nosotros tenemos. Así que residir, como dijimos anteriormente, es permanecer. Cuando nosotros llenamos anualmente la planilla sobre contribución sobre ingresos, que hay algunos que les gusta y otros que no les gusta, pero nos toca. Las planillas de contribución sobre ingresos se llenan basado en 3 cosas. En el estatus, en tu domicilio y en tus ingresos o egresos. Esta información brinda la base y los detalles necesarios para establecer cuál va a ser nuestra responsabilidad contributiva. Y tenemos alguna responsabilidad contributiva y qué beneficios voy a recibir si alguno. Así que a la hora de usted residir, depende en qué país usted reside, en qué lugar, si fuese Estados Unidos, todos los estados tienen unas leyes contributivas diferentes que aplican de acuerdo al ingreso per cápita que se establece cuáles van a ser esos beneficios y cuáles son, ¿verdad?, esos límites. En Puerto Rico de igual forma. Y para que usted pueda llenar la planilla, usted tiene, para llenarla con el beneficio que tiene X lugar, usted tiene que haber vivido cierto tiempo en adelante en ese lugar. Yo no puedo decir que me mudé 5 días a Puerto Rico y como en Puerto Rico ahora están dando X beneficio, pues yo voy a hacer, yo lo voy a recibir, voy a tener este beneficio, porque no es así, se establece un orden, ¿verdad? Y unos límites.
De manera que habitar me invita, o sea, cuando yo quiero entonces, muchas veces la gente se quiere mudar y llevan esto a un análisis. ¿Dónde recibo el mayor beneficio? ¿Dónde estoy más cerca del pueblo? ¿Dónde me queda la escuela más cerca de los nenes? ¿Dónde me queda cerca del trabajo? Porque así tengo un ahorro. Así que hay una evaluación cuando nosotros decidimos dónde vamos a vivir, ¿verdad? Hay veces que no hay tal oportunidad. Ya nacimos y nos criamos donde estamos y a veces no tenemos ese tipo de beneficios, pero regularmente si usted quiere comprar una residencia, usted lleva a cabo estos análisis. Me gusta la comunidad, usted pasa por la comunidad antes de comprar. Quiero ver a diferentes horas del día cómo está el ambiente en este lugar, porque usted le puede preguntar a un vecino si el lugar es bueno, pero si la persona pertenece a un grupo de gente que lo que le gusta es el bullicio, le va a decir que el lugar es espectacular. Así que usted pasa a diferentes horas del día para ver y usted busca la historia y usted verifica porque usted no se quiere meter ni quiere poner a su familia a un lugar que hay peligro, ¿no? Así que si nosotros como humanos buscamos para nosotros este tipo de comodidades y beneficios y parámetros de seguridad, cuando estamos hablando de lo que es vivir y residir humanamente, ¿cuánto más deberíamos analizar cómo me conviene más vivir a mí para yo recibir la cantidad mayor de beneficios? Sin embargo, nosotros en nuestros límites humanos y en nuestra voluntad humana, que quiero hacer lo que yo quiero, como yo quiero, porque creo que esto es lo mejor que me conviene, no llevamos a cabo ese análisis y no decimos cómo me conviene mejor vivir a mí. ¿En dónde debo residir yo? ¿Me conviene residir en mi actitud de pataleta? ¿En mi actitud voluntariosa de la niña que no le dan lo que quiere y está en el piso dando patadas y gritando? ¿O me conviene más estar residiendo en la presencia de Dios? De manera que habitar me invita a una manera activa, no pasiva, a una manera intencional, de hacer que Jesús sea mi lugar de residencia. Cuando decidimos entonces de manera espiritual que yo voy a hacer de Jesús mi residencia, debe ser una decisión propia con intención. Y debo estar convencido de que es lo más que me conviene. Porque de igual forma cuando llenamos planilla, nos tocan los beneficios, tenemos responsabilidades contributivas. Y de igual forma en el Señor voy a tener unas responsabilidades que me van a costar y me van a doler. ¿Cómo le dicen a la planilla? ¿La qué? La dolorosa. Pues en el Señor hay algo que se llama el doloroso proceso que a veces no quiere terminar. Y eso a nosotros nos da miedo y no decidimos residir en Cristo. Y no nos detenemos a analizar que mientras más días yo vivo fuera de su residencia, son los más días que pierdo beneficios y que gano pérdida. Mientras más lejos, las veces que yo he estado lejos de Dios, lo que he hecho es consumirme. Lo que he hecho es recibir consecuencia. Lo que he hecho es recibir estancamiento, detenimiento, sentirme atada, sentirme abandonada, sola, lejos del Creador. Entonces nosotros somos tan, a veces, voluntariosos que preferimos vivir una vida llena de consecuencias a tener una vida llena de beneficios. Porque lo que nos toca perder y lo que nos toca negociar a la hora de tener a Cristo como residencia nos duele más. Entonces, ¿cómo hago esto de yo tener en Cristo mi residencia? Cuando decido que en Cristo tendré mi residencia, es una decisión que tomo intencionalmente, como ya dije, sabiendo que tendré unas responsabilidades y beneficios.
que tendremos una búsqueda rutinaria, diaria. ¿Usted llega a su casa todos los días o no? Y cuando usted se va de viaje, el primer día usted está, qué chévere. Al quinto día, ¿qué comienza a pasar? ¿Qué usted dice? Yo quiero estar en mi casa. Y los boricuas decimos, quiero comer arroz con habichuelas. Ya estoy harto de comer pollo frito aquí. A nuestra residencia humana la extrañamos y queremos volver a ella porque la residencia humana, ¿qué me da? Seguridad, tranquilidad, comodidad. Soy quien soy. Y allí decimos que, y en mi casa mando yo. Bueno, yo no sé si todos mandarán aquí, pero en la mía mando yo. Eso es un tema que James va a evaluar con los caballeros luego. Así que alguien por ahí, no voy a decir quién, pero hubo un varón que acaba de levantar la mano y me dijo que él no manda en su casa. Así que bendecimos su vida. Que siga cocinando bueno cada vez que nos cocina. Así que nosotros en nuestra residencia aquí queremos estar en ella. Yo le digo a mis hijos siempre, si yo llego a casa y a mí me toca hacer compra y yo llego a casa, ya yo no quiero salir. Yo tengo que salir del trabajo y meterme al supermercado si no lo hago en el fin de semana. Porque si llego a mi casa y ya yo me quité los zapatos, ya yo no quiero salir para ningún lado. Así que es una cosa increíble que nosotros en nuestro lugar de residencia humano queremos volver a Él. Pero no establecemos a Cristo como un lugar para querer volver a Él. De manera cotidiana. Yo quiero que usted siga la idea y la línea de pensamiento, porque usted me va a decir, ay hermana, si yo vengo toda la semana a la iglesia, hay dos o tres que me están mirando porque es que como que lo siento, hermana, pero ¿de qué usted me está hablando si yo le sirvo al Señor? Usted y yo le podemos servir al Señor, pero ¿le estamos sirviendo al nivel que Él quiere que le sirvamos? Es la pregunta. Porque yo no he llegado a ese nivel todavía. Usted viene a la iglesia y usted hace cosas y usted ora, pero usted está orando de verdad como Dios quiere que usted ore. Buscamos de manera cotidiana. Establecemos nuestra residencia en Dios cuando buscamos de manera cotidiana en oración, en devoción y alineamiento a su voluntad. Y en este punto de alineamiento a su voluntad es importante recordar que va a ser bien difícil que usted esté dispuesto a alinearse a la voluntad de Dios si usted no ora. Que va a ser bien difícil aceptar la voluntad de Dios si usted no tiene devoción y si usted no lee la palabra. Así que hacer mi residencia en Cristo significa que en mi vida cotidiana Cristo está presente. Que yo me levanto y yo cuento con Él. Que yo me levanto y yo hablo con Él. La gente que vive con usted en su casa, ¿habla con usted todos los días? Nadie le habla en su casa porque los míos hablan. Y yo hablo con mis hijos y con mis nietos. Hay un nieto que le tengo que decir, dame un break, papi, porque de verdad que necesito que me des un break. Todos los días hablamos con nuestros familiares porque vivimos con ellos. Y más allá, tenemos amistades con las que si no hablamos 2 o 3 días, que los llamamos y les decimos, oye, te olvidaste de mí, ya no me llamas ni me escribes. Llevamos tantos días que no hablamos. Porque son parte de nuestra vida. Si yo vivo en Cristo, yo tengo que hacer lo que me acerca a Cristo. Y yo tengo que hablar con Cristo todos los días. Y yo tengo que leer su palabra porque a través de ella, Él me habla. Y yo tengo que meditar y sentarme en la noche y pensar qué cosas hice mal durante el día y en las que le tengo que pedir al Señor que me ayude a mejorar. ¿En qué cosas tengo yo que crecer?
Yo tengo que tomar ese tiempo para analizar, para meditar cuáles son mis caminos. Porque hay momentos que el hombre parece que camina por unos senderos buenos, pero no están en senderos buenos y su fin es fin de muerte. Y a veces usted y yo, aún como cristianos, pensamos que estamos haciendo y estamos caminando en lo correcto, porque estamos caminando por encimita, pero cuando nos vamos a la profundidad, el Señor comienza a transformar y nos comienza a decir, no, pero es que esta cosita la tienes que cambiar. De la manera en que la que yo puedo ajustarme a vivir ahora con mi hijo mayor es teniendo un diálogo de decir esto se puede hacer, esto no. Y él decirme, mami, no me hables de esta manera y háblame de esta otra. De la manera en que usted y yo crecemos en Dios es relacionándonos con Él. No es viniendo solamente a los domingos a la iglesia. Y qué bueno que está aquí. Pero el Señor quiere que usted haga de Él su residencia. Eso va a provocar cercanía. Lo tomo como una decisión intencional. La vida de fe se cultiva en la intimidad con el Altísimo. Residir no es hacerlo solamente cuando lo necesito o cuando me conviene, sino en todo momento. Uno en los trabajos escucha mucho cuando la gente, no, porque yo le pido a papá Dios que me ayude, porque es que de verdad yo necesito. ¿Se acuerdan de papá Dios, del diosito, del muñequito que ellos tienen que sacan cuando quieren, como dice el pastor? Porque les conviene. Pero tener una relación y vivir y tener residencia en Cristo es buscarlo en las buenas y en las malas. Es reconocerlo y reconocer su poderío cuando tengo tiempos de paz y cuando tengo tiempos de tormenta. Entonces, puedes pasarlo al otro slide donde está la lista de todos. Entonces, hablamos de habitar y dijimos que es una acción que tomo voluntariamente e intencionalmente. El segundo, abrigo. Cuando hablamos de abrigo nos sugiere protección y cuando lo miro desde una manera, ¿verdad? Acá nosotros, el abrigo lo usamos cuando hace ¿qué? Cuando hace frío, que aquí es cuando, quizás diciembre, enero, que la gente no se explica por qué nosotros andamos con tantos jackets, pero es que nuestra sangre está acostumbrada al calor y es finita. Y entonces nosotros, cuando yo vivía en Estados Unidos, que pasaba unos fríos terribles, llegaba aquí, estaba todo el tiempo, como decimos nosotros, encalorizada. Pero ahora mándeme para Estados Unidos para que usted vea cómo estoy yo. Estoy que se me caen los huesos. Así que nuestra sangre está acostumbrada al calor y cuando viene diciembre, enero, febrero, dormimos con media, con footer, jacket. Anoche yo tenía el aire prendido y yo estaba con jacket y media y con el aire en 70. Así que imagínense cómo está esa sangre. Así que utilizamos el abrigo para la protección del frío o utilizamos un abrigo cuando puede estar caliente afuera, pero usted tiene otra temperatura porque tiene fiebre. ¿Qué pasa cuando tenemos fiebre? ¿Que nos da qué? Nos da frío, nos arropamos. El abrigo nos brinda comodidad en tiempos de temperaturas bajas. Me protege de enfermarme. Es un refugio ante los peligros exteriores. Es un lugar de resguardo donde agentes externos no pueden penetrar. Donde más podemos estar seguros es en el abrigo del Padre. Un padre o madre estarán dispuestos a quitarse su jacket en un momento de frío y dárselo a un hijo. Porque usted no quiere que ese hijo pase frío. Usted prefiere pasarlo usted. Así que imagínense nuestro Padre Celestial, cuando nosotros decidimos residir en Él, ya automáticamente tenemos el beneficio de que Él nos abriga, porque ya no me estoy abrigando yo con mi conocimiento, porque nosotros nos queremos proteger con nuestro conocimiento y con nuestra experiencia. ¿Es o no es?
En nuestras circunstancias estamos lejos de Dios. Yo sé la estrategia que tengo yo que utilizar aquí con mi conocimiento y estrategia y la experiencia. Nos convertimos en nuestro propio abrigo y queremos nosotros sostenernos y protegernos en momentos de incertidumbre. Y lo que hacemos es que caemos más hondo. En el momento de la incertidumbre y en nuestro diario vivir, hermano, nosotros estamos en incertidumbre todo el tiempo porque estamos expuestos a nuestro propio pecado todos los días. Yo no puedo decidir que yo quiero ser mi propio abrigo. Yo necesito establecer que alguien más alto que yo lo es. Y ese es el Todopoderoso. Yo tengo que decidir vivir en Él para que Él me dé el beneficio y yo tener su cobertura, su protección, para cuando también me lleguen los tiempos difíciles, Él pueda protegerme. Y aún le digo más, van a llegar y pasarnos por el lado momentos en los que ni nos percatamos que eran difíciles porque estábamos tan cobijados bajo el abrigo del Altísimo que no nos dimos cuenta. Y usted mira hacia atrás y usted dice, wow, de la que me libró el Señor. Y yo no me había percatado porque tenía el abrigo puesto. La protección divina estaba por mí por decisión propia. Altísimo. Entonces queremos hacer residencia para recibir un beneficio, no de cualquiera. Altísimo es uno de los nombres de Dios que enfatiza su soberanía absoluta. Él es más alto que todo. ¿Cuán conscientes estamos nosotros que nosotros le servimos al Dios que es más alto y al único Dios verdadero? Cuando nosotros podamos establecer esa verdad en nuestra mente y nuestro corazón de manera radical, vemos el mundo y vemos nuestra vida de una manera distinta. Su dominio y autoridad sobre todo el universo. La palabra altísimo, el nombre altísimo, establece que Él es el más alto, Él es el mayor y que tiene autoridad absoluta. ¿De verdad que Jesús tiene autoridad absoluta sobre Mari? ¿Viviré yo dejando que Jesús sea la autoridad absoluta en mí o yo me meto también a mandar? O yo también opino. Usted ha hablado con gente, Yensalí, que tú le estás dando pero es que yo opino. Y tú te vienen a buscar un consejo y tú dices, no, pero yo opino. No, deja de interrumpirme. Y si ya tú opinaste, ¿por qué estás buscando el consejo exterior? Entonces nosotros somos así. Nosotros queremos un beneficio, pero no, Señor, pero yo opino que no lo debía haber hecho de otra manera. No, Señor, pero no hubieras permitido que me pasara eso. Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. Lo que quiere decir, yo decido vivir en Cristo para que Él me proteja con su abrigo, librándome de los agentes externos que a veces yo ni puedo ver, para librarme de las temperaturas bajas que me pueden enfermar y hasta matar, porque sé que Él es lo mayor que existe. Pero es mi decisión. Yo decido hacerlo. Y cuando usted mira esas dos columnas que están ahí, usted mira a la izquierda que dice habitar, abrigo y altísimo, me está hablando de esfuerzo humano. Yo decido habitar, yo recibo el abrigo del que yo decidí que fuera mi todo, que es el Altísimo. Pero cuando nos vamos a la columna derecha me dice morará sombra y omnipotente, me está hablando de obra divina. Ahí yo no me puedo meter. Pero qué cosa interesante que para yo poder llegar a la obra divina tiene que haber una decisión humana. Porque así Dios establece. Tú quieres seguirme, ven en pos de mí. El que toca mi puerta yo le abro. Y aún así también Dios sigue insistiendo. Pero pasamos por procesos, como dice el pastor, venga mansito y venga tranquilito y no venga golpeado porque vas a llegar golpeado.
No esperes el momento vulnerable. Así que quiero que de ahora en adelante usted esté viendo esas 6 palabras ahí, pero usted esté mirando y se lo imagine, la parte izquierda es mi esfuerzo humano y la parte derecha es la obra divina. Así que cuando hablamos de morada, cuando hablamos de morar, dijimos al principio que es lo mismo que habitar. Sin embargo, la palabra morar hace una alusión más a lo eterno, más a lo continuo, más a lo profundo, más a lo personal y más a lo inalcanzable humanamente, sino que lo puede proveer solamente Dios. Así que yo habito para poder morar. Y dijimos al principio, y lo voy a leer, acuérdese del quiz, que dijimos que estas 3 palabras transicionaban a unas que denotaban profundidad y permanencia. Así que yo decido habitar con mi oración, poniendo a Dios en mi diario vivir, hablando con Él, teniendo conversaciones donde voy a recibir quizás un llamado a que arregle unas cosas. Voy a recibir consuelo, voy a recibir paz. Yo decido habitar, pero es algo que entonces, como yo lo hago todos los días, me va a dar una garantía y una profundidad y permanencia hacia el futuro. Hoy como humana, yo decido que hoy yo habito en Cristo. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero Dios me garantiza que mañana estaré morando en Él. Que no me preocupe del mañana. Así que morará nos lleva a nosotros y es la garantía que nos dice, tú podrás hacer un esfuerzo humano hoy que te cuesta, pero yo voy a estar contigo siempre porque no solamente habitarás, sino que vas a morar en mí y se convertirá en un acto permanente que te va a llevar a ti a vivir lo que humanamente tú no puedes alcanzar. Una transición a profundidad y permanencia. Abrigo a sombra. La sombra, cuando nos vamos a la Biblia, en una tierra calurosa como Israel, donde podemos ver el desierto, la sombra era símbolo de descanso, alivio y seguridad. Cuando usted va a la playa, ¿qué usted busca? Debajo de las palmas, la sombrita. Y si estamos pintando, nos protegemos. Y si estamos caminando, no nos damos un break. Y si está bien caliente como está hoy, hoy creo que también hay un aviso de temperaturas extremas. Tengo que hidratarme. Déjame coger la sombra, porque por alguna razón donde el sol no está dando, está más frío. Así que la sombra es símbolo de descanso, de alivio y de seguridad. Yo descanso del sol que me está agobiando, siento alivio, me estoy asfixiando y me siento seguro porque voy a evitar quizás que me dé un ataque estos de calor, un heat stroke, o que me deshidrate, o que me sienta mal, o que me enferme. Y si usted padece de alta presión, pues más todavía. Así que la sombra simboliza descanso, alivio y seguridad. De modo que habitar bajo la sombra es gozar de su cobertura constante, es poder tener disponible esa sombra que voy a necesitar en los momentos en los que ya no es la temperatura baja del abrigo, sino que en momentos de dificultad de la temperatura alta voy a tener en dónde cuidarme, en dónde cobijarme. Así que estar bajo la sombra no me lo garantiza el esfuerzo humano, me lo garantiza Dios.
porque el humano no siempre vamos a ver cuándo es que la cosa se va a poner caliente al final del camino. Sin embargo, el Señor va con su sombrilla, con su nube. El pueblo de Israel, ¿qué pasaba cuando estaban en el desierto? Por el día había ¿qué? ¿Columna de qué? De nube. ¿Por qué? Porque hacía calor. Y de noche había ¿qué? Columna de fuego, porque hacía ¿qué? Así que había ¿qué? Había sombra y había abrigo. En el Señor yo voy a decidir, tú vas a ser mi abrigo, pero Él siempre va a ir más allá y Él se convertirá en nuestra sombra. ¿Y qué significa la sombra? ¿Tú te puedes deshacer de tu sombra? Si nos paramos, cogemos para aquí y corremos para allá y mírala ahí. A mí me conviene estar que se vea lejos para que verme más alta. Así que no me puedo deshacer de la sombra, me persigue a donde quiera que estoy. Qué bueno es saber que tengo garantía que el Dios Todopoderoso, el Altísimo, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que me creó, el que me guía, está conmigo y yo no quiero, aunque yo quiera, Él está conmigo todo el tiempo. Él decide, dice, ¿sabes qué, Kelaya? Tú no quieres vivir en mí, pero yo voy a seguirte con mi sombra. Te voy a proteger, te voy a dirigir, te voy a aliviar del calor, te voy a dar la cobertura que tú necesitas. ¿Me convendrá a mí vivir en Cristo o no? Pero de la manera correcta. Es bien triste que como cristianos, y yo le decía al Señor, que yo como cristiana llegue a tu presencia y me diga, perdiste el tiempo. Pude haberte dado más. Así que, omnipotente. Otro de los nombres de Dios. Habla de su poder sin límites, su capacidad para proteger, proveer y sostener a quienes confían en Él. Así que en esta transición de profundidad y permanencia, ya yo no estoy con el Dios mayor, el Dios alto, que quizás lo vemos así mismito, Él allá y yo acá. No, ahora me está diciendo que yo voy a morar bajo la sombra del Omnipotente, que entonces me invita a creer lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer por ti. Lo que me invita a creer y a recordarme todos los esfuerzos humanos que Mari ha hecho en su vida para alcanzar unas cosas que han sido infructuosos y que no los he podido alcanzar. Y el Señor me dice, descansa, está tú bajo mi sombra, mora bajo mi sombra, que yo me encargo de lo que tú no te puedes encargar. Así que me transiciona a tener una vida de seguridad, de permanencia, de que voy a ver que se va a poner caliente el sol, pero ya yo debo aprender, me siento bajo tu sombra porque tú eres el Todopoderoso. Y ya no me voy a dar la pataleta de que yo quería las cosas a mi manera, porque yo confío en que tú eres el Dios que todo lo puedes, el que todo lo sabe, el que nos diriges en este camino. Así que en el esfuerzo humano resido habitar, lo que requerirá de mi esfuerzo, diga esfuerzo, diga negación, negación a lo que me entretiene. ¿Sabes que a mí me gustan mucho las series? No todas. No todo este tipo de series me gusta, pero me gustan las cortas. Siempre dialogo con mi tía y mi prima. Ellas ven unos tipos de series que yo le digo a mi prima me quiere convencer que yo vea una serie japonesa, son coreanas. Ella quiere que yo vea las series coreanas. ¿Te va a gustar, María? Yo no quiero ver las series coreanas. Me gustan estas otras. Y a Mari te van a gustar. Y siempre estamos hablando de la serie. Y yo le envío las series que veo y nos las compartimos. Y hace poco me sentía cansada. Yo soy una persona que yo me renuevo en el silencio, en la tranquilidad. Hay personas que van a la playa. A mí la playa me perturba, hermano. Increíblemente. A mí el ruido de las olas me perturba. Si yo voy a supuestamente descansar, yo no recuerdo ni cuándo fue la última vez que yo fui a la playa. A mí eso yo cerrar los ojos y me encanta y es bella,
y adoro al Señor y veo eso es extraordinario. Pero yo cerrar mis ojos y escuchar ese cantazo de olas, por alguna razón a mí me da ansiedad. A mí me gustan los ríos y me gusta el campo, el silencio. El que sabe dónde yo vivo, al frente vive mi tía y mi tía vive en un monte. Y usted quizás va al barrio Bajuras en Vega Alta y mire ese monte y dice, ese monte pues no tiene nada lindo. Para mí ese monte es bello. Yo me siento por las mañanas, los días que estoy en mi casa, y me siento en mi balcón a mirar el monte. Porque yo veo los árboles moverse, escucho los pájaros cantar, los gallos de mi tío. Escucho la naturaleza, veo y huelo. El que me ve en el balcón dice, esta es loca. Ese olor a humedad en la mañana. Yo le digo, Señor, gracias porque me permites. Yo me renuevo así, en eso. Y en el silencio y en la tranquilidad. Y hace poco yo salí de aquí, un domingo, y me sentía exhausta. Y prendí el aire y me puse a ver, iba a ponerme a ver una serie. Dije, voy a ver 2 capítulos. Yo las cojo de 5 o 6 capítulos, hermano. No me gustan las series largas. A mí eso me desespera, no puedo. Y entonces, y si tiene varias temporadas, olvídate que ni el primer capítulo voy a ver, porque eso ¿para qué? Si te van a tener ahí. Así que comencé a ver una serie que yo optaba, olvídate, que iba a relajarme y que iba a coger fuerza. Comencé a ver esta serie y llegó una escena donde realmente pues lo que me estaba llevando no era lo más correcto para que yo viera. Y el Espíritu ministró mi vida. Y me ministraba, no es que sea malo el que la veas. O el que escojas ver una. Esa sepa por dónde iba. ¿Por qué mejor no estás en mi presencia? Usted sabe que yo cogí el control. Ok, la apago. Y eso me llevó a mí a reflexionar tantas horas que yo he perdido viendo una serie, pudiendo estar en la presencia del Señor. Y no es que no vamos a ver las series, hermano, las vamos a ver, Dios nos las va a permitir y eso es parte del ser humano. A mí lo que el Señor me estaba llevando era en qué momento y cuánto tiempo. Porque otra cosa que yo tengo es, hermano, que si es corta la termino. O sea, yo no me voy a quedar hasta la semana que viene esperando en qué quedó eso. Yo la tengo que terminar. ¿Cuántas horas iban a hacer eso? Eran creo que como las 3 de la tarde, me iba a costar como a las 10 de la noche. 7 horas. Entretenida. ¿Y sabe a dónde el Señor me llevó? Ahora vas a ver series, cuando las vayas a ver, las vas a ver con tiempo limitado. Yo creo que yo no he vuelto a aprender el Netflix desde que me pasó eso. Y no es que no lo voy a hacer, hermano, lo voy a hacer, creo que las vamos a ver. Pero el Señor me llevó a una experiencia, parece que ya tenía tenía planes de que el pastor me iba a decir, la semana pasada te toca predicar la semana que viene, y yo iba a predicar de esto y me estaba ya, tú sabes, trabajando conmigo. Y me llevó a reflexionar de cuánto tiempo he perdido. Y he querido abrigarme, he querido vivir, abrigarme y he puesto como el Dios de mi vida quizás una serie. Y he querido vivir, abrigarme y he puesto como el Dios de mi vida a la preocupación. Y he querido vivir, abrigarme y escoger como el Dios de mi vida a la frustración, a la tristeza. Y yo creo que fue una invitación de parte de Dios extraordinaria a mi vida para decirme, yo donde quiero que tú habites es en mí. Donde quiero que te abrigues es en mí. Y quiero que me escojas como tu Dios.
porque quiero llevarte a que mores en mí, a que yo pueda ser tu sombra en tus momentos de dificultad y yo ser el Dios todopoderoso que te demuestre el camino que voy a abrir para ti. Así que en el esfuerzo humano resido en Dios. En la obra divina Él se encarga de mantenerme de manera continua en un lugar de paz. Ahí está la clave. Humanamente yo podré estar en paz, pero va a ser una paz temporera. Cuando yo moro en Dios, esa paz es permanente. Y esa es la paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Que nos preguntan cómo lo haces. Yo no sé cómo yo lo hago porque no soy yo quien lo hace. ¿Quién lo hace? El Omnipotente. En un lugar de paz, confianza y protección que no depende de mi conocimiento humano, sino del suyo. Podré tener la habilidad que tiene James de mostrarse feliz en momentos de dificultad, pero aún así, con esa habilidad, no nos va a dar la paz que nosotros necesitamos, porque la paz solamente viene del Omnipotente. En el esfuerzo humano, debo no cobijarme en mi conocimiento, experiencias y habilidades. Y cuando sea tentado a hacerlo, rendirme y decirle, Señor, me estoy desviando. Estoy empezando a confiar en mí otra vez. Y en su obra divina, su sombra y cuidado se encargarán de cuidarme de lo que puedo ver, pero más allá de lo que no puedo ver ni de lo que me imagino. En el esfuerzo humano, yo establezco a Dios como lo más alto y la autoridad de mi vida. Y me pregunto, ¿de verdad tengo a Dios establecido? Y pregúntese usted, ¿de verdad usted tiene a Dios establecido como autoridad suprema en su vida? ¿Tengo yo de verdad a Dios establecido como autoridad divina? En la obra divina, ya no solo Él es lo más alto, sino que su gran poder hará en mí y los míos lo que mi fuerza humana no puede. ¿Cuántos de los que están aquí han querido manipular, dirigir, intervenir en la vida de sus hijos para que todo le vaya bien? Yo levanto las dos manos y ahí está mi hijo. Pero he tenido que rendir el control que yo he querido tener para librarles a ellos. Y he tenido que dar un paso atrás y decir, hago hasta donde puedo. Ahora descanso en ti. Esta semana para mí ha sido una semana de muchos retos. Muchos retos. Y el viernes de madrugada, el viernes para sábado, ¿verdad, Yomar? El viernes para sábado. Ya Yomar y yo, el Señor nos estaba inquietando que algo iba a suceder. Pero yo decidí que ese día yo me iba a acostar y yo iba a descansar en Dios. Porque yo tengo que confiar que Dios tiene el control y el cuidado de mis hijos, porque Él es el Omnipotente. Y ya el Señor estaba trabajando con mi vida porque ya llevaba trabajando el mensaje. Tuve que ejercer esa confianza y saber que si yo habito, Él es mi abrigo y mi Altísimo, Él se encarga de que mis hijos de alguna manera moren bajo su sombra y su poder.
Y ocurrió un evento en el que pudimos ver la mano de Dios obrando. Y creo que es la continuidad, no voy a decir el comienzo porque Dios siempre ha trabajado con la vida de mis hijos. Es la continuidad para lo que Dios ha prometido. Pero pasé un susto. Una experiencia un poco traumática. Y lo más hermoso que pude vivir fue que tuve esos minutos en los que humanamente me exalté. Primero me acosté y dije, Señor, estoy preocupada por esto, pero lo pongo en tus manos. Recibo una llamada, todo se revoluciona, pero entonces vuelvo y digo, mis ánimos se saltaron, me preocupé y todo, pero tengo que descansar en ti. Hermanos, y yo me pude acostar y yo me pude dormir. Eso es morar en la sombra del Omnipotente. Porque eso no lo hubiera podido hacer yo con mi fuerza. Ese es el beneficio de decidir vivir en Cristo. Y ya estamos culminando, pero me puedes pasar al otro slide si no me equivoco. Ahí son muchas palabras y quizás no se ven tan claras, pero al nosotros tener y tomar la decisión de tener a Cristo como nuestra residencia, el Salmo 91 continúa del verso 2 en adelante. Y usted lo puede leer en su casa y usted va a ver todos esos beneficios que están ahí. Esperanza, protección, seguridad, valentía, límites del enemigo hacia nuestra vida. Ser testigo de lo que Dios hace. Somos guardados, somos guiados, se nos da autoridad, somos posicionados. Y no posicionados de una manera como a veces se dice por ahí, sino posicionados de una manera en la que Dios nos pone en el lugar correcto para hacer lo que nos corresponde. Somos escuchados, somos acompañados, somos consolados y se nos promete una larga vida. Todo eso usted lo ve en el Salmo 91 del 2 al 16. Todas esas promesas están enlistadas ahí. Cuando me dice el verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Tengo esperanza. Él te librará. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Protección. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Seguridad en su verdad. Valentía, dije seguridad. Protección, seguridad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué es eso? Valentía. Valentía porque soy brava. Valentía porque estoy escondida ¿en quién? Bajo su sombra. Cuando por ahí se escuchan plagas, virus, los terremotos, cuando todo esto de la guerra, lo de Venezuela, lo de los cambios del gobierno, todo el mundo andaba que sin cabeza por ahí asustado, pero nosotros no tememos al terror nocturno cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Qué es eso? Límites. Le caerán a otros, pero alrededor tuyo hay un cerco que tiene límites y no llega a ti. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Serás testigo, no tan solamente de la recompensa de los impíos, sino de lo que Dios hará en ti y en tu familia. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Serás guardado. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos.
En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Serás guiado. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Tendrás autoridad. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué es eso? Posicionado. Si yo he conocido el nombre del Señor, donde yo soy puesta, tengo que honrar ese nombre. No es para que llamen a San Mari. No es para que vean a la gran Mari. Es para que vean a Cristo en mí. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Qué quiere decir eso? Que somos escuchados, que somos librados y tenemos la garantía de que el que creó el mundo me escucha y me promete que me librará y que me glorificará. No que me va a adorar, sino que establecerá en mí su gloria. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Seremos escuchados, acompañados, consolados y tenemos promesa de una larga vida. Ahora dígame usted, ¿vale la pena residir en Cristo? ¿Vale la pena residir en Cristo? La pregunta es, ese slide quería compartirlo. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y me encantó esa imagen porque la niña se ve con una autoridad y con una seguridad que no viene de ella. Viene porque ella sabe quién está por ella. Ella sabe que el enemigo desde lejos no la va a ver a ella. ¿A quién va a ver? Al que está detrás de ella. Ahí yo traté de conseguir una imagen que vi, o no sé si es un clip, no recordaba bien, que es de un cachorrito que está así y viene un animal a atacarlo y él está así caminando y el animal de momento se asusta y empieza a correr, él se cree que es él, pero es que el papá estaba detrás, el león estaba detrás y lo asustó al depredador. Y así somos nosotros. No nos damos cuenta, pero debemos caminar como esa niña. Si decidimos vivir en Cristo, que sea Él nuestra residencia. Puedes pasarlo. Ahora te pregunto, ¿en dónde estás residiendo? ¿Quién es tu Altísimo? ¿Quién es tu abrigo o qué es tu abrigo? ¿Cuántas veces has decidido residir en Cristo y se te ha hecho difícil? Y son otras cosas las que dominan tu vida. Y yo le hago esta pregunta a usted, pero estas preguntas ya me las hicieron a mí. Y con mucho dolor las tuve que contestar. Hay otro más. El Salmo 91:1 es una invitación y una promesa. Quienes deciden habitar en la presencia de Dios vivirán bajo su protección. Es una fuente de esperanza y ánimo en tiempos de dificultad y un recordatorio de la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Hoy como ayer, este versículo sigue siendo refugio para el alma y escudo contra los temores de la vida. Y el Señor nos exhorta hoy y nos dice, quiero que hagas de mí tu residencia. Y quizás podemos estar en diferentes etapas hoy. Quizás usted
le toca escoger por primera vez, decidir que quiere que su residencia esté en Cristo. O quizás, aún estando en la casa del Señor, te has ido un poco de la residencia del Señor y otras cosas se han convertido en tu residencia. Y quieras hoy regresar y decir, quiero retomar, quiero volver a casa. Hoy estás bien, tienes tu residencia en Cristo, tienes el beneficio, pero aún así el Señor hoy nos llama y nos dice, quiero que refuerces y que mires las áreas que quizás puedan estar débiles y puedan estar dejando espacios abiertos para que otras cosas sean tu residencia, sean tu abrigo y sean tu altísimo. No sé en qué etapa usted se encuentra hoy, pueden estar en pie. Yo pude identificar en la etapa en la que me encontraba hoy, o en la que me encontraba desde que el Señor comenzó a trabajar con este mensaje conmigo.